¿Cuántos necesitamos oír la palabra de Dios? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Sea en el papel, en el celular, pero necesitamos oír la palabra de Dios. Hace 8 días, el Señor nos retó a alimentarnos bien. Este es el alimento por excelencia. Hoy les quiero compartir un mensaje que probablemente el título no prometa mucho, pero no se desanime. Hoy vamos a hablar, mira este título, el mensaje de hoy es Sufrir bien. ¿Se animó? ¿No mucho? ¿A cuánto les gusta sufrir? Si a alguien le gusta sufrir, está enfermo. Eso se llama masoquismo, ¿cierto? No nos gusta sufrir. ¿Quién quiere sufrir? A nadie le gusta ni siquiera la idea de sufrir. Y es que de hecho cuando uno va a la Biblia, lo que uno encuentra es que el ser humano fue creado en un estado de felicidad. Dios lo coloca allí en el Edén en un estado casi perfecto de felicidad hasta que el pecado entró en escena. Y cuando el pecado entró en escena, pues eso trajo enfermedad, trajo muerte y trajo sufrimiento. Trajo el sufrimiento. Y uno lee la Biblia y uno va a encontrar algunos relatos que le chocan. Relatos donde uno ve personas buenas sufriendo. Y creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho muchos. ¿Por qué a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal? Entonces uno lee el relato bíblico y ve a Abel muriendo a manos de su hermano Caín. Ve a José siendo vendido por sus hermanos. Sufrimiento tras sufrimiento. Y uno dice, hey, pero ¿qué ocurre? De hecho, llegamos a los evangelios y el propio Señor Jesucristo, Dios encarnado, también tiene que sufrir. Uno lo ve como muy romántico, no, allá no, que en la Navidad, en el pesebre, pero eso es una cosa brutal. Tener a sus hijos en donde los animales comen, eso es terrible. La pobreza, la escasez. De hecho, mira este versículo en Juan 16:33. Palabras pronunciadas por Jesús un día antes de ir a la cruz. Él les dijo esto a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Oiga eso. Les digo esto para que en mí hallen paz. Pero ¿qué les dice después? En este mundo afrontarán aflicciones. Oiga, les vienen pruebas y problemas, pero ¿qué dice? Pero anímense. ¿Cómo así vienen pruebas y que anímense? Sí, anímense, yo he vencido al mundo. Quiero dejar una verdad en su corazón, si usted me lo permite. Yo de verdad, de corazón, los amo tanto que yo quisiera predicarles cómo evitar el sufrimiento. Pero no sé cómo. Y le doy vuelta a la Biblia para lado y lado y no encuentro cómo. Por eso más bien quiero que en su corazón quede esta verdad, y es que podemos sacar provecho del sufrimiento. De hecho, predíquele al vecino, anímelo, dígale, oiga, cambie la cara y escuche. Podemos sacar provecho del sufrimiento. Podemos. Y lo que quiero es que a la luz de la primera carta de Pedro, abra la Biblia ahí, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, quiero que respondamos a la pregunta: ¿cómo enfrentar bien el sufrimiento? No solo cómo enfrentarlo, sino cómo enfrentarlo, pero bien. Es decir, para que el sufrimiento no lo desperdiciemos,
sino para que le saquemos provecho. ¿Tiene su Biblia lista? Leamos pues, versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cuántos queremos sacarle provecho al sufrimiento? Porque bien o mal, nos va a tocar enfrentar en algún momento de la vida el sufrimiento. 3 claves quiero dejar en su corazón. Número 1, para enfrentar bien el sufrimiento, lo primero que necesitamos es entender nuestro llamado. Tenemos que entender nuestro llamado. Y aquí pues tengo que decir que muchos cristianos no saben enfrentar el sufrimiento y en parte, gran parte es culpa de los que predican, de los que predicamos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo hoy a usted le dijera: si usted decide seguir a Cristo, se le arreglará el matrimonio. Sus problemas se van a ir. Se van a sanar de sus enfermedades y de ñapa van a tener plata en abundancia. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Ante una promesa así, ¿cuántos quisieran? Todos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ante un llamado así lo hacemos, pero cuando enfrentamos la realidad, ¿qué vemos? Oiga, el hogar finalmente pues así que se haya arreglado del todo, no, ese tipo nada que cambia, o esa mujer sigue siendo cantaletosa, no, eso como que no funcionó, las enfermedades no se van del todo, los problemas tampoco. Entonces, ¿qué nos vamos a sentir? Como: Echeverry, me tumbaron, no, me engañaron. Pero ese es el problema, y es que no hemos entendido el llamado. Si usted va a los evangelios, usted va a encontrar que Jesús nunca hizo promesas de esa clase. Así que quien hoy predica si lo podemos llamar evangelio así, ese no es el verdadero evangelio. Porque el evangelio verdadero no promete resolver todos nuestros problemas aquí en la tierra. El verdadero evangelio lo que promete es que por la gracia de Dios y porque Cristo murió en la cruz, tú y yo no iremos al infierno, sino que tendremos vida eterna para siempre en la casa del Padre. Ese es el evangelio. Lo otro no es evangelio. No es el evangelio. A Haider, que está en la casa de Dios, siempre le decía con sinceridad: papito, lo mejor que de pronto un día te pase es que te vayas y estés allá donde no vas a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta frustración en la gente? Porque no hemos entendido a qué Dios nos ha llamado. Pastor, yo creí que aquí en la iglesia creían en el lema de pare de sufrir. No lo creemos porque no es bíblico. Y le recomiendo que no se asome por allá. Yo no le puedo enseñar cómo parar de sufrir, pero sí cómo sufrir bien. ¿A qué hemos sido llamados? En este texto, permítame resaltar 3 cosas a las que hemos sido llamados. Número 1, hemos sido llamados a ser diferentes. En el versículo 13,
Pedro le dice a una iglesia que está sufriendo. Y la razón por la que están sufriendo los receptores de esta carta, la iglesia a la que Pedro le escribe, es porque han decidido seguir a Cristo. Y por esa razón, familiares y amigos les están haciendo la vida imposible. Y ahora, en ese tiempo, para colmo de males, hay un gobernante que odia el evangelio, llamado Nerón, y se ha empeñado en afectar a la iglesia a como dé lugar. Están sufriendo. ¿Y qué les dice Pedro? 3 cosas. Número 1, actúen con inteligencia. Número 2, tengan dominio propio. Y número 3, pongan toda su esperanza ¿en quién? En Cristo. Lo que les está diciendo es, tienen que ser diferentes. Lo que hace diferente un cristiano de un no cristiano no es el sufrimiento. Porque los que no son cristianos, que están allá afuera, tienen problemas familiares. En cambio nosotros también. Los que no siguen a Cristo y no diezman ni ofrendan, tienen problemas financieros. En cambio nosotros también. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces en dónde está la diferencia? La diferencia está en la actitud que tomamos frente al sufrimiento. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender que Dios escogió a Abraham. Y a través de Abraham formó un pueblo, el pueblo de Israel. Y lo que Dios quería con Israel es que fuera un pueblo diferente. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel es diferente. Pero esa diferencia no estaba en que no sufriera. Porque de hecho, si ha habido un pueblo, una nación en la tierra que ha sufrido, es Israel. Hasta años recientes ha sufrido. En el tiempo bíblico, 400 años de esclavos en Egipto. La diferencia no era en que vivían chévere y no tenían problemas, no. La diferencia era que aún frente al sufrimiento se mostraban como un pueblo especial. Y usted y yo, cuando estamos en una crisis, tenemos que mostrar que somos diferentes. Yo dije que tenemos que mostrar que somos diferentes. Y por eso Pedro dice, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que tener dominio propio y tenemos que ser un pueblo con esperanza. Cuando una persona no conoce a Cristo, pierde el dominio propio y se angustia y se desespera. Pero nosotros no, porque sabemos y estamos confiados que Dios nos ama, que Dios tiene el control de nuestra vida y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que aún en la peor de las crisis podemos alabarlo, pero sobre todo porque somos un pueblo con esperanza. Dígale al vecino, somos pueblo con esperanza. Y la esperanza sencillamente es la certeza de saber que mañana estaremos mejor que hoy. Somos un pueblo con esperanza. El problema radica en que a veces colocamos la esperanza en el lugar equivocado. Algunos colocan la esperanza en el matrimonio. Ay, cuando yo me case, voy a ser feliz. Ay, yo sueño con ese día. Llevo más de 35 años de casado y le puedo dar testimonio que el matrimonio no hace feliz. Lo que hace feliz es Dios. El matrimonio es para formar carácter. Ay, pero así de terrible el matrimonio. No, es una experiencia muy linda, muy enriquecedora, pero el matrimonio nos hace crecer. Porque si usted coloca la esperanza en el matrimonio y cuando vea que son tan diferentes, ¿qué va a pasar? Se va a amargar. Otros colocan su esperanza en los hijos. Ay, mi chinito, yo le estoy dando el estudio porque yo sé que mi chinito, mi chinita, cuando termine su carrera, ay, toda mi esperanza. Mire, aterrice de una vez por todas.
Cuando ese chino, esa china crezca, se va a enamorar, se va a casar y se va a largar de la casa y lo va a dejar. Ay, pero toda mi esperanza estaba. No, no, no. Y solo por si acaso, si su esperanza estaba en este gobierno, vaya viendo 2 mesecitos más y algunos ya están frustrados que no hayan que hacer. Hermanos amados, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el único Dios verdadero, incorruptible, el Dios que nunca falla. Aleluya. ¿A qué más hemos sido llamados? Hemos sido llamados, óigalo, hemos sido llamados a ser santos. Porque es lo que dice este texto, que como Dios es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Santos. Y el sufrimiento tiene una particularidad, y es que es efectivo para volvernos santos. Mira el pueblo de Israel, rebelde, idólatra, pecador, pero el Señor les permitió ir, luego de estar en la tierra prometida, 70 años a Babilonia cautivos, sufrimiento. ¿Qué pasó con ellos allá? ¿Aprendieron o no aprendieron? Vacunados de la idolatría hasta el día de hoy, los judíos. Aprendieron. El sufrimiento tiene una particularidad. Y es que el sufrimiento nos lleva a aterrizar. El sufrimiento nos lleva a entender, hombre, realmente nuestra vida aquí en la tierra no lo es todo. Realmente tiene que haber algo más. Entonces, cuando estés sufriendo, si quieres sufrir bien, lo primero que tienes que hacer es eso: entender nuestro llamado. Oiga, venga, ¿a qué me llamó el Señor? Yo le doy gracias a Dios porque cuando conocí el Evangelio, mi madre espiritual, que ya está en el cielo, me enseñó eso. Ser cristiano es duro. Ser cristiano es difícil. Esto no es sencillo. A mí nunca me hablaron ni de prosperidad y que el problema se me iba a arreglar. Nunca me dijeron eso. Me dijeron, esto es tenaz, esto es difícil. Hasta me contaban historias de misioneros que iban por allá y morían. Yo decía, uy, tenaz. Por eso cuando el Señor me empezó a llamar al ministerio, ¿qué cree que dije yo? Uy, no, Señor, llame a otro. Uy, no, eso es muy tenaz. Entienda su llamado. Hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser hijos obedientes. Mira el versículo 14 lo que dice: como hijos obedientes. Eso es lo que tenemos que ser. En medio del dolor y del sufrimiento, guarde su corazón de amargarse, de enojarse y de resentirse. Siga siendo hijo obediente. Vivimos en un tiempo donde lo que realmente se exalta es la rebeldía. Donde las nuevas generaciones lo que dicen, no, yo quiero ser rebelde, y no hay gobernante que le sirva, y no hay papá que le sirva, y no hay profesor que le sirva, y no hay policía que le sirva. ¿Cuál es la consigna de ellos? La rebeldía. Usted y yo como cristianos tenemos que ser obedientes. Y yo no sé usted, pero yo todavía oro por este gobierno. No me importa quién se siente en el Palacio de Nariño, pero es que mi Biblia dice que tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, y yo le cumplo a Dios, y Dios que haga lo que Él quiera, y que cada uno le dé cuentas a Dios por lo que hace. Hijos obedientes. Pero hay una segunda clave que nos va a ayudar a sufrir bien, y es valorar nuestra salvación. No solo hay que entender nuestro llamado, tenemos que valorar nuestra salvación. En el versículo 18, el apóstol Pedro les va a decir a estos hermanos que la están pasando mal, que están sufriendo, les va a decir esto: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Lea el 19 conmigo. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Cuál fue el precio que se pagó por su salvación y la mía? La sangre de Cristo. Pedro dice, mire, ustedes no fueron comprados ni con oro ni plata. Cuando Pedro escribe esto, en el Imperio Romano hay un problema de inflación. Yo no sé si usted ha escuchado de eso recientemente. Hay un problema de carestía y un problema financiero. Y el problema es tan serio que el oro en el tiempo de Nerón se había devaluado. Y entonces Pedro dice, no, es que ustedes no los compraron ni con plata ni con oro. El precio que se pagó por tu salvación y mi salvación no se puede pagar con nada en esta tierra. Lo único que pudo pagar ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estemos sufriendo, es bueno que recordemos eso. Oiga, a Dios le salimos carísimos. ¿Qué le costó a Dios hacerse hombre en la persona de Jesús y derramar su sangre? Tenemos que valorar nuestra salvación. Ay, pero pastor, tú no sabes, Paz, por lo que yo estoy viviendo hoy. Paz, es que tú no sabes mi situación. Mira, puede ser muy tenaz, muy dura, pero le quiero decir algo. En este planeta todo pasará. En este planeta nada es eterno. ¿El placer es eterno? ¿Cuántos han ido alguna vez a vacaciones a algún lugar lindo? Levante la mano. Y cuando usted está en la vacación, ¿usted qué quisiera? Ay, que no se acabe, no. Ay, no, pero ojalá y no termine. ¿Pero qué ocurre? Se acaba. Y usted regresa y vuelve a la normalidad, Transmilenio, apretones, bicicleta, moto, lo que sea. ¿Y lo malo? ¿Pasa o no pasa? También pasa. Mire, en más de 30 años de pastor yo he visto personas morir y personas que uno dice, oiga, este murió y casi no sufrió. Y hay otros que uno dice, oiga, esta persona murió y se la pasó toda la vida sufriendo. Pero finalmente, ¿qué pasó? Murió, porque todo pasa, todo. La vecina le dice a la otra, ay, no, si supo, mi vecino murió, pero murió muy alentado. Y uno se queda pensando, murió muy alentado, muy sano, pero finalmente, ¿qué pasó? Se murió. Ay, no, y mi otro vecino se murió. Menos mal que no fue nada grave, murió de gripa. ¿Y cuál es la diferencia de morir de gripa finalmente? Pues se muere. Sencillamente en esta vida, dígaselo a alguien, todo pasa. Todo es pasajero. Nada nos va a durar para siempre. Lo único que nos va a durar para siempre nos está esperando y es el reino de Dios, la eternidad, la salvación. Esa sí va a durar para siempre. Allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Por eso Pedro dice que al entender eso debemos vivir de una forma. Versículo 17. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, ¿qué hay que hacer? Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Qué significa la palabra peregrino? Alguien que va de paso. Mira, tú y yo como cristianos deberíamos sufrir y amargarnos hasta más no poder si esto fuera el todo de la vida. Pero aquí, ¿qué somos? Las cosas buenas
¿Y las malas? Todo pasa. Tenemos que valorar el hecho, óyelo, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que tenemos la salvación y que tenemos la vida eterna, que Cristo nos ha redimido, ha pagado un precio muy alto por nosotros. ¿Sí, amén? ¿O no amén? Así que dígale al vecino, valore la salvación. Pero pastor, me quedé sin trabajo. Sí, pero ¿qué es eso comparado con la salvación? Eso no es nada. Eso no hay punto de comparación. Pero hay una tercera clave que nos va a ayudar a sufrir bien. Y es amar la palabra de Dios. Gracias por esos 3 amenes. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para que podamos ser salvos, para que podamos tener vida eterna. ¿Por qué ahora somos cristianos? Porque en su proyecto de vida usted dijo, bueno, y cuando yo tenga tal edad me voy a volver cristiano. A menos de que usted haya nacido en un hogar cristiano, pero con honestidad, dígame, ¿cuántos de los que estamos aquí probablemente antes de ser cristianos decíamos, eso será lo último que yo haré en mi vida? Volverme lambeladrillo, fanático. ¿Cuántos? Déjenme verme su mano para que yo no me sienta el único loco aquí en medio de ustedes. Yo decía, eso es una locura, eso jamás lo van a encontrar en mí. Y de hecho, yo me ponía un escudo y decía, a mí esta gente no me va a convencer. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que me dio por leer la Biblia. Me dio por escuchar de vez en cuando la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Mira ahí el versículo 23. Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Lo notaste? Pedro compara la Biblia con una semilla, simiente, porque aprendió del maestro. ¿Qué dijo Jesús que era la semilla? La palabra de Dios. Por eso, si usted está aquí por primera vez o está escuchando este mensaje por primera vez, usted está en serios problemas, porque a su mente y a su corazón le está cayendo semilla. Y esa semilla, tarde o temprano, dará fruto, germinará y dará fruto para la gloria de Dios. Esa semilla no volverá vacía. Por eso este libro, la Biblia, está prohibido en más de 50 países en el mundo. ¿Sabía usted? Que hay países donde si usted tiene la Biblia lo meten a la cárcel o inclusive lo pueden matar, lo pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque es que este no es un libro de cuento de hadas. ¿Por qué no prohíben allá a Pinocho? ¿Por qué no prohíben allá a los hermanos Grimm ni a Corín Tellado? Porque es que esos libros son muy lindos, pero no tienen el poder para cambiar y transformar el corazón y la vida de una persona. Nosotros nacemos y nacemos por esta semilla, por el poder de la palabra. Pero es que no solamente la palabra de Dios produce en nosotros el nuevo nacimiento, sino que esta palabra nos va a dar la fuerza para enfrentar el sufrimiento. ¿Cuál es el problema a veces? Que aún cristianos teniendo sufrimiento hacen de todo menos leer la Biblia. Miran La Rosa de Guadalupe a ver si de pronto él... Perdone que no lo pueda ilustrar como debiera. Se la pasan mirando Instagram, Facebook, TikTok y no sé qué cosas, en lugar de leer este libro.
Por favor, lea conmigo el versículo 24 y 25, pero bien animado. ¿Qué dice Pedro? Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por eso tenemos que amar la palabra. Este texto dice que las cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, la Biblia es inmortal. Levántese el gobernante que quiera, la ideología que quiera, la Biblia nadie la va a destruir. Diocleciano en el año 303 quiso acabar la Biblia del Imperio Romano y no pudo. 20 años después apareció Constantino y lo que hizo fue mandar publicar más copias de la Biblia. Jamás nadie la va a poder destruir porque es la palabra de Dios. Tenemos que amarla. Mire, cuando un cristiano realmente ama la palabra de Dios, la entiende y viene el sufrimiento, ¿qué dice? Es normal. ¿Por qué normal? Es que aquí ya está escrito. No, pero mire esas guerras, esos terremotos, esos desastres. ¿Qué dice un cristiano? ¿Así? ¿Yo sabía? ¿Cómo así? Claro. De hecho, el mismo apóstol Pedro, si usted mira allí en el capítulo 4, por favor vaya a los de visuales, los agarro porque no lo tenía preparado, pero en el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, ¿qué hay que hacer? Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Tenemos que amar la palabra. Cuando usted la ama, la conoce y la entiende, y viene el sufrimiento, ¿usted qué dice? Pues sí, me duele, pero ya sabía. Yo ya tenía indicios de que algo iba a pasar. Por eso, ¿qué debemos hacer? Vamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice Pedro: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Lea el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han gustado lo bueno que es el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? La misma actitud de un niño recién nacido hacia la leche de la mamá. Así debemos amar la palabra. ¿Cuántos han tenido bebés o han visto un bebé? Y cuando pedían leche, ¿qué hacían los bebés? Permítame imaginármelo porque a mí ya se me olvidó. Me imagino que levantarán la mano y le harán señas y balbucearán. Y la mamá dice: ¿así es que son los niños? No, no han cambiado, porque los míos, ¿sabe qué hacían? ¡Ah! 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 Y le daban de comer, y a la hora otra vez. ¿Y qué dicen las mamás? Pero si acaba de comer, y le dan, y a las 3 de la mañana, ¡ah! ¡Ah! Desear como niños ese alimento.
Así debemos nosotros realmente amar la palabra. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene Biblia virtual ahí en el celular, lea conmigo la Nueva Traducción Viviente, 1 de Pedro 2:2. Mire cómo lo dice. Como bebés recién nacidos, deseen ¿con qué? Con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pero mire la última frase, es más vívida. ¿Cómo dice? Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Un síntoma de que un creyente está mal espiritualmente es que pierde el apetito por la palabra. Si un bebé pierde el apetito, ¿qué es síntoma de eso para una mamá o un papá? Está enfermo. Algo le ocurre, algo le pasa, porque él siempre come, él siempre está comiendo. Así que aplíquelo a su vida. Si usted le ha perdido las ganas, ha perdido el apetito por la palabra de Dios, examínese. Probablemente usted está enfermo espiritualmente. ¿Y qué será, pastor? Chatarra espiritual que usted tiene. Una purga que le hace falta. Un ayunito, un tiempito para apartarse con Dios, para que se nutra de la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Yo quisiera haberles dicho hoy cómo evitar el sufrimiento, pero no sé cómo. Pero sí cómo sufrir bien. Porque bien o mal en esta vida nos va a tocar. Nos va a tocar. Y es que si ni el propio Señor Jesús fue exonerado del sufrimiento, ¿qué esperamos tú y yo? Nos va a tocar. Pero recuerda lo que dice Pedro. Con esto quiero terminar. 1 de Pedro 4:15. Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido, chismoso, lambón, estar metido en lo que no lo llaman. Bueno, ya fue una ampliación de su pastor. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. No nos avergoncemos. Enfrentémoslo y enfrentémoslo con alegría. El verdadero evangelio no es pare de sufrir, es aprenda a sufrir bien. 3 claves. Número 1, entienda su llamado. Jesús nunca nos engañó. Él nos dijo: ¿quiere ser mi discípulo? Niéguese, tome su cruz, sígame. Número 2, valore la salvación. Mire, por mal que nos vaya en este planeta Tierra, nos espera cosas que ojo no vio ni oído oyó, hermano. Cuando estemos allá en la casa del Padre Celestial, lo que vivimos aquí, ¿qué vamos a decir? Por harto que sí nos quejábamos. Y número 3, ame la palabra de Dios. Porque este libro es inmortal. El contenido de esto es inmortal. Así que le reto hoy, mes de la Biblia. Vamos a nutrirnos de la Biblia. Vamos a amar la palabra. Vamos a vivir la palabra. Vamos a sacarle provecho a esto. ¿Sí, amén? Mire, esta linda familia, los papás de Angie, perdóname Angie colocarte de ejemplo. Su hijita nació ciega. Pero ¿sabe? Dios usó eso para que ellos conocieran el evangelio. Y uno hubiera podido creer que Dios la sanara. No la sanó. Pero mira, ella sirve al Señor, ama a Dios, porque Dios tiene un propósito con todo, porque Dios es especial, porque Dios puede obrar.
Así que ánimo. Vamos a nutrirnos de la palabra. Les reto para que hagan de la Biblia su alimento. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia es nuestro alimento, salimos victoriosos del sufrimiento. Haga de la Biblia su alimento. Nútrase de la Biblia. Eso le va a ayudar a enfrentar la vida.